Listo, ya estamos grabando. Bien, Te paso la palabra y dale, silencio gracias mi Vicky. micro. Dale. Bueno, ¿cómo están? Como les contó Vicky, bueno, mi nombre es Agustín Cordero, vivo en este momento en Bariloche, ¿sí? Soy nacido en San Juan, así que conozco bastante San Juan. Y bueno, me crié acá en la Patagonia y hace ya varios años que vivo acá en lo que es Bariloche y la región, ¿sí? Villa La Angostura, Bariloche. Y, y bueno, como les contó Vicky, hace unos años, creería que ya casi 4 o 5 años que me dedico a trabajar en prana, ¿sí? Con herramientas como es la biodescodificación, psicogenealogía, y anteriormente con lo que es sanación cuántica y algunas técnicas energéticas también, que en algún momento estudié, trabajé y que ahora se aplican de alguna otra manera en lo que es la biodescodificación y la psicogenealogía. Y, y bueno, hace ya también en mis estudios personales, hace ya 6 años que empecé a estudiar lo que es biodescodificación y que empecé a trabajar y a enseñar hace 3 o 4 años, ¿sí? Hace 2 recién empecé un ciclo de lo que son formaciones en biodescodificación. Anteriormente era simplemente cursos y atención más personalizada, así que hace ya 2 años que están lo que son las formaciones. Y bueno, por el tema que conocemos y que sabemos, el tema del COVID-19 y no poder hacer reuniones grupales, se está abriendo la posibilidad de dar las formaciones a nivel online a través de Zoom, junio. Y también parte de esta charla es para que conozcan un poco más de la bio, de la psicogenealogía, las bases de nuestra escuela y también si les interesa poder tener la oportunidad de participar. Así que bueno, yo les voy a ir contando un poco sobre determinados temas y cualquier pregunta que haya en el momento la pueden escribir igualmente para hacerlo un poco más ordenado, lo voy a ir respondiendo a lo último. Sí, a lo último va a haber como un espacio de preguntas y respuestas y ahí se van a poder sacar dudas sobre lo que charlemos o dudas que tengan ya de la biodescodificación si la conocían o la conocen de antes, ¿sí? La escuela que creé hace ya 2 años se llama Biogenia Mundo, ¿sí? Es la escuela que se sitúa físicamente en Bariloche en este caso. Y bueno, es una, como dice la palabra del nombre de la escuela, es la mezcla de biodescodificación, psicogenealogía y algunas herramientas también de lo que es alquimia, donde tratamos de integrar al ser humano y la salud del ser humano desde lo biológico, la lógica biológica, desde lo emocional, desde lo energético también, y ahí es donde entra la alquimia. Entonces es una escuela bastante integrativa, ¿sí? Tratamos de abarcar el ser humano desde todas las miradas, no solamente desde una biológica, sino también desde lo psicológico, emocional, que tenemos y nos contiene. Así que bueno, esas serían como las bases de la escuela. Em, Primero, bueno, contarles un poco de la raíz de qué es la biodescodificación y dónde nace, ¿sí? En qué momento nace lo que es el término de biodescodificación, que es bastante nuevo, ¿sí? Básicamente, la raíz de la biodescodificación es la nueva medicina germánica. No sé si lo han escuchado hablar en algún momento, pero es la ciencia curativa germánica, ¿sí? Es una ciencia que descubrió un médico llamado Hammer en los años 70, un médico oncólogo descubre a través de toda una investigación el sentido biológico de las enfermedades, ¿sí? ¿Cuál es el sentido que hay detrás de un síntoma, entendiendo al cuerpo físico no como una máquina que se le rompe un pedacito y ya funciona mal, sino que tiene un sentido, tiene una guía, ¿sí? Todo lo que emite el cuerpo, lo que genera el cuerpo en sí, tiene una causa, ¿sí? Entonces, este médico y después determinados investigadores que él también siguió, sumaron mucho más a esta medicina, que es una medicina biológica, ¿sí? Tiene términos y un estudio muy desde la medicina y la biología, pero que también se suma el factor psique, ¿sí? El factor de la mente humana que va en conjunto con la biología, ¿sí? No es que van por separado, sino que todo lo que afecta a la psique va a afectar a la biología, y desde ahí nace esta investigación, ¿sí? De la nueva medicina germánica. Y hay todo un estudio que es lo que hacemos en la formación y es lo que nos legó Hammer, sobre cada órgano, sobre el estudio de las capas cerebrales, ¿sí? El estudio de la evolución del ser humano, ¿sí? Porque nosotros tenemos un cerebro que todavía
en ese cerebro hay memorias de cuando éramos reptiles, peces, cuando éramos organismos unicelulares. O sea, hay toda una memoria en nuestro cerebro que todavía se despierta hoy en situaciones que nosotros vivimos, que son situaciones de estrés emocional, de estrés de supervivencia, ¿sí? Básicamente nos centramos más en los mecanismos de defensa de supervivencia. Una persona que está viviendo una situación de peligro activa mecanismos de defensa, que esos mecanismos probablemente sean lo que nosotros le llamamos enfermedad, ¿sí? Pero que son soluciones biológicas que tiene el cuerpo frente a una situación que yo estoy viviendo. Entonces, bueno, ahí entra la biodescodificación como una herramienta que une la psique y el cuerpo para comprender qué es lo que está pasando en la vida de una persona o qué pasó antiguamente para que el cuerpo desarrolle ese mecanismo, ese síntoma. ¿Bien? También es muy interesante, y es parte de lo que hacemos en la escuela, conocer el significado de las palabras, ¿sí? Porque el lenguaje, lo que nosotros usamos como palabra, es algo muy nuevo dentro de la evolución del ser humano, ¿sí? Y toda palabra contiene un símbolo por detrás. Y todos conocemos la palabra enfermedad, pero poco sabemos, yo hasta, bueno, cuando empecé a estudiar me enteré, pero poco sabemos el significado de las palabras, y la palabra enfermedad proviene de falta de firmeza, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, ya estar enfermo significa no tener firmeza, ¿sí? Estar falto de una firmeza interior. Entonces, desde la biodescodificación y básicamente también de nuestra escuela, nos centramos en trabajar la mayoría de los conflictos que son de identidad, ¿sí? Cuando una persona no logra estar firme, es porque no ha desarrollado una identidad que la sostenga. Y esa identidad se basa en las memorias de desarrollo de esa identidad, que sería en la infancia, ¿sí? En los primeros años de vida. Por eso vamos trabajando desde el símbolo, ¿sí? Desde lo que significa estar enfermo, desde que vamos al médico y nos diagnostican de una enfermedad, y ese proceso también, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que cuando a una persona se le despierta un síntoma, todos sentimos miedo, ¿sí? Cuando tenemos algún dolor en el cuerpo, cuando tenemos que ir al médico, nos pone en estado de peligro, en estado de sensación de incertidumbre, que podemos tener algo que no sabemos qué es. Y ese ir al médico ya es un paso muy grande que sostiene otros tipos de enfermedades, ¿sí? Porque ir al médico es ya con miedo y depende cómo es el médico, qué trato emocional tiene también con el paciente. Ya hay un proceso ahí de estrés que acompaña a esta falta de firmeza. Entonces, como bases también de nuestra escuela, nos situamos en comprender todos los procesos desde que se despierta el síntoma, no solamente cuando empezó, sino lo que pasó después, ¿sí? Abarcamos la enfermedad desde el entorno, la familia. Una persona que descubre, por ejemplo, que tiene cáncer, va al médico, se lo dicen, llega a su casa, y ya la familia, la sociedad, todo el entorno cambia la mirada sobre esa persona, y ya en ese cambio hay un cambio de entorno y la persona empieza a vivir otros conflictos y un montón de historias que van a sostener a ese síntoma o a otros que se despierten después. Entonces, se va trabajando también lo que es el entorno. Entonces, para contarles un poco más de lo que es el sentido biológico, básicamente, como les conté, Hammer, este médico, descubre que cada órgano, cada tejido, cada célula del cuerpo tiene un comportamiento, y ese comportamiento va a ir dirigido por el cerebro, y dependiendo de lo que tengo que solucionar en la vida diaria, ¿sí? El cuerpo lo va a manifestar. Entonces, desde ahí vamos decodificando cuál es esa experiencia, si es de ahora, si fue hace 6 meses, si fue hace años, si fue en la infancia, cuál fue esa experiencia que despertó que una persona y que su cuerpo desarrolle esa sintomatología. Para darles un ejemplo, vamos a dar varios ejemplos de lo que son conflictos biológicos muy comunes hoy en día, y que tienen que ver también con una connotación un poco más social, no tanto individual, lo que es la tiroides, ¿sí? Hoy en día hay muchos casos de hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades autoinmunes en la tiroides, cáncer de tiroides también. La tiroides es una glándula que regula el tiempo en el cuerpo, ¿sí? Segrega hormonas que hacen al metabolismo que se acelere o se desacelere. Y el conflicto en sí, cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo en nueva medicina germánica, estamos hablando de un conflicto de tiempo, ¿sí? De no llego a tiempo, tengo que acelerar mi metabolismo para poder llegar a tiempo a. Después lo que sigue depende de cada persona. Entonces, teniendo esta guía para qué sirve la tiroides y qué es lo que está pasando en mi vida
que no estoy llegando tiempo a, en la biodescodificación se entra ahí el proceso terapéutico para indagar cuál es el momento de la vida de la persona o en qué momento de su vida, o quizás ahora en el presente está viviendo esa situación de no poder llegar a tiempo, ¿sí? De no poder hacer a tiempo. Y esto, ¿por qué digo que es una enfermedad más social? Porque vivimos una sociedad que todo el tiempo nos está apurando, ¿sí? Nos está haciendo tener que cumplir con un horario, con un tiempo, ya sea desde lo laboral, desde lo familiar. Entonces reconocer, en el caso de que haya un hipotiroidismo o un hiper, reconocer esa situación ya es un gran paso para concientizar el síntoma. ¿Bien? Así como este caso, hay miles que podemos analizar y encontrarle el lenguaje que tiene, ¿sí? Cuál es el sentido, vuelvo a repetir, que trae la enfermedad en el cuerpo. No viéndolo como algo negativo, sino como una solución que trae la biología y hasta un aprendizaje que nos deja a nivel espiritual, y ahí uniendo el puente entre el proceso del síntoma. Para nosotros el síntoma es un maestro o una maestra, ¿sí? Porque nos hace indagar en las profundidades de la psique nuestra, de nuestra historia personal, y poder encontrar ahí tesoros que hay, ¿sí? Porque a veces un síntoma nos hace cambiar hábitos, eh, perdonar, encontrar partes de nuestra historia que estaban bloqueadas, trabajar la familia, la relación con nuestros padres, miles de cosas que estaban ahí y que hacían al síntoma. Para que tengan en cuenta también y conozcan un poco más en lo que es nuestra escuela, nos basamos mucho en los principios biológicos primero para hablar de biodescodificación, no tanto de emociones en un principio, sino más de estados de supervivencia. Es muy común hoy ver, y más que nada por el boom que hubo de biodescodificación, de muchas escuelas y de muchas personas que están enseñando, y algo que está buenísimo que suceda, y al mismo tiempo se conocen frases como que la emoción es la que enferma, ¿sí? Como que si yo no tengo una gestión emocional o no expreso mis emociones, voy a enfermar. Nosotros en nuestra escuela no tomamos esto de manera lineal, ¿sí? No es que si no expreso las emociones enfermo, ¿sí? La emoción es energía, es algo que lo puedo contener o no lo puedo contener, lo expreso o no lo expreso. Pero en sí el sentido biológico de la enfermedad siempre va a ser un estado anterior a la emoción, que es un estado de alerta, ¿sí? Un estado de estrés, un estado de supervivencia, en donde ahí no hay emociones, ¿sí? Donde somos como más animales que estamos intentando sobrevivir. Es como cuando vivimos una situación traumática, una situación de accidente, por ejemplo, en donde podemos hacer cosas que si sentimos no las podemos hacer, ¿sí? Entonces, en el proceso de encontrar los síntomas, hay que buscar momentos también en donde no hubo emoción, donde no me permití sentir, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos un puente entre lo biológico, primero, analizar bien desde los estados de supervivencia, y recién ahí pasar a hacer un trabajo más en el plano emocional, de liberación emocional, de gestión y de inteligencia emocional, después de haber hecho un trabajo de sanación. Así que esto también para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto como principios de lo que es la biodescodificación y la nueva medicina germánica. También lo que había preparado para contarles un poco es como una línea de tiempo de cómo abarcamos también los procesos terapéuticos con la biodescodificación y la psicogenealogía, ¿sí? Nosotros podemos ir a momentos de nuestra vida donde hubo mucho estrés, ya sea emocional o físico, momentos de crisis, situaciones fuertes que vivimos todos y todas, pero cuando empezamos un trabajo terapéutico con bio, no nos centramos tanto en esos momentos que han sido como, sí, fuertes y crisis, sino en las raíces de donde vienen los patrones, ¿sí? Patrones de comportamiento, todo lo que le conté recién sobre un síntoma, un hábito, un estrés crónico, algo que sucedió muchas veces en mi vida y que aprendí eso como un aprendizaje emocional. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer un viaje en el tiempo para resignificar nuestra historia personal. Bien, nosotros hacemos un viaje hacia atrás, revivimos nuestra infancia, buscamos momentos de nuestra infancia, vamos al útero de mamá, al proyecto sentido, a la historia del árbol genealógico, ¿bien? Entonces, en este regresar, en este ir hacia atrás y analizar la historia, logramos cambiar el significado de lo que nos pasó o lo que le pasó a nuestros ancestros o lo que vivió mamá y papá cuando yo estaba en el útero de mamá. Empezamos como a cambiar el significado de la historia personal y también del árbol. Todo esto no solamente desde el consciente, sino desde lo inconsciente, de lo que está
por detrás de lo que nosotros podemos llegar a ver. Entonces ahí es donde nos centramos en analizar el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. En el colectivo hablamos también del inconsciente familiar, ¿bien? Que el inconsciente familiar, para que tengan en cuenta, no es que yo lo puedo percibir como mío, ¿sí? Es algo que funciona sin que yo sea capaz de dirigir, ¿sí? Porque hay una fuerza mayor, que es la fuerza de la familia, que nos va impulsando a tomar decisiones, que nos va impulsando a vivir situaciones parecidas para reparar algo que no está resuelto todavía en el árbol. Entonces, en este viaje hacia atrás, abarcamos todo esto, nuestra historia personal, nuestra infancia, el útero, cuando estábamos en el útero de mamá, cómo fue nuestro nacimiento también, ¿sí? La forma que fue el nacimiento, si fue parto natural, si fue un parto con complicaciones, si fue un parto con cesárea, eh, lo que vive mamá y papá, y más fuerte mamá cuando estamos en la panza, va a influir directamente sobre el bebé o la bebé, sobre nosotros, y entonces buscamos a través de técnicas específicas volver a esos momentos, liberar emociones que haya que no sean nuestras, que sean de ellos, y poder perdonar también entendiendo que eso no es nuestro, ¿sí? Que era de nuestros padres. Ese proceso es muy lindo de sanación porque es una reconciliación con nosotros, pero también con ellos, ¿sí? Es como entender, viendo de afuera, que varias cosas que vivieron nuestros padres y nosotros por consecuencia no tiene que ver tanto con un echar la culpa eh, de por qué vos viviste esto, a mí me trajo tal consecuencia, sino un poder como devolver algo que ya no es nuestro, ¿sí? Entonces ese proceso es muy lindo. Y de ahí también un término muy conocido en biodescodificación, que quizás lo han escuchado, que se llama proyecto sentido, que es la pregunta, y también se los dejo así como una pregunta para sus vidas, ¿por qué me trajeron al mundo? ¿Sí? ¿Cuál es la causa por la cual yo vine a este mundo? ¿Sí? Una de ellas podemos decir que es por la decisión propia de encarnación, una cuestión álmica de que nosotros decidimos encarnar y entrar en este mundo en esa concepción. ¿Sí? Nuestra fecha de concepción es muy importante saberla, porque es el momento en que nuestro espíritu, nuestra alma encarna en la tierra a través de nuestros padres y en un árbol genealógico específico, con los vacíos y los conflictos y los beneficios y los potenciales que nuestro espíritu y nuestra alma necesita para evolucionar. Entonces, esa pregunta de tener en cuenta cuál es la causa, por qué nos trajeron al mundo, si hubo una intención ahí, ¿sí? Podemos descubrir un montón de aspectos de nuestras vidas gracias a esa pregunta. Para darles un ejemplo, el proyecto sentido es el sentimiento que tenían nuestros padres cuando decidieron traernos, ¿sí? Haya o no un deseo de ser padres o madres o no, siempre hay una intención inconsciente, ¿bien? De alguno de los dos más fuerte, de los dos a veces es inconsciente, a veces no, a veces se charla, es algo hablado, pero ahí puede haber desde potenciales hasta condicionamientos, ¿sí? Porque si papá y mamá traen a alguien a la vida para, por ejemplo, salvar la pareja, ¿sí? Para que no, porque estaban mal en ese momento, tengamos un hijo para salvar la pareja, ese bebé va a venir con una condición, ¿sí? Que es salvar a alguien. Ya no es la pareja, no es mamá y papá, pero es salvar a alguien. Entonces, el proyecto sentido lo que hace es buscar qué significado hay en esa intención que, que, que se sembró en nuestro inconsciente cuando vinimos. Es como lo primero que venimos a hacer. Para hacer un ejemplo muy claro y simple, un artesano, por ejemplo, o vamos a un carpintero, crea una mesa con madera, materia prima, la hace mesa y desde que la hace mesa sirve para hacer mesa, ¿sí? A no ser que venga alguien y arme otra cosa y diga, ya no soy más mesa, voy a hacer otra cosa. Pero su proyecto es la mesa, ¿sí? Sirve solo para servir cosas, o una silla sirve para sentarse. Bueno, el inconsciente funciona igual, ¿sí? Hay una línea directa que es, si me concibieron para esto, sirvo para esto. Hasta que me doy cuenta, hago la conciencia, observo y hago un cambio de hábito para no cumplir más con ese proyecto en el caso de que sea condicionante. Entonces ahí en la formación y en todo lo que es sesiones y trabajos terapéuticos nos centramos también mucho en esa etapa para descubrir qué es lo que puede haber sido sembrado en ese momento, liberarlo y también resignificarlo de alguna manera.
Entonces, ese es el punto intermedio entre lo personal, ¿sí? Nuestra historia personal, y la historia familiar. De ahí ya pasamos a el árbol genealógico, en donde ya no hablamos de algo que nos afecta directamente y solo a nosotros, sino que incluye a muchas personas, ¿sí? Incluye a toda nuestra familia. Y ese es el momento muy interesante. Ahí hablan de preguntas. Pueden hacer una pregunta ahora, yo la voy leyendo y contestando, y al final también abro el espacio, pero si quieren preguntar algo ahora no hay problema. Entonces, en el tema del árbol genealógico, lo que hacemos básicamente, y lo primordial para empezar un proceso terapéutico ahí, es conocer la historia de la familia, ¿sí? No estamos acostumbrados a hablar con nuestros abuelos, abuelas, si todavía tenemos, y si no tenemos, y buscar información de alguna manera de la vida de nuestros ancestros. En Argentina no está la costumbre de resignificar la historia, y no solamente resignificarla, sino que conocer simplemente, si tener la curiosidad de nuestra familia, de la historia de nuestro clan, y es algo que tenemos que volver a tomar el hábito de hacerlo, porque es importante no solamente para nosotros, sino para las generaciones que siguen. Se dice que una persona, cuando sana una herida del árbol, se liberan 7 generaciones hacia arriba y 7 generaciones hacia abajo, ¿sí? Entonces, cada movimiento que hacemos nosotros, ya sea el hecho de buscar una fecha, una historia, conocer sobre la abuela que nadie habló, va a generar un cambio, ¿sí? Va a generar que ya no quede como un secreto, como algo oculto, como algo que nadie habla, que eso es lo que trae después la mayoría de los conflictos en los descendientes, ¿sí? Empezando por los secretos, empezando por lo que está oculto, que va a salir en una persona que sigue en un descendiente como un síntoma, como una característica, como un bloqueo en su cuerpo o en su mente, ¿sí? Acá una pregunta: ¿qué diferencia hay de descodificación y calidad de frecuencia? No conozco calidad de frecuencia, no sé a qué te estarías refiriendo, por eso no puedo contestarte esa pregunta en sí. El tema, entonces, volviendo a la familia, esta regresión hacia atrás es primero conocer el árbol, ¿sí? Conocer la historia. Y tengan en cuenta que siempre hay personas que siempre dicen, ¿cómo si no sé nada de mi familia, nadie contó nada, perdí toda la información que puedo haber encontrado, no la puedo encontrar? Siempre hay una forma de encontrar la historia familiar, ¿sí? Sí, en eso hay que confiar. Es un proceso largo, puede durar 1 año, 2 años, 3, 10 años, toda una vida, ¿sí? Pero como les dije al principio, no tiene que ver solo con nosotros, sino con varios participantes de un clan, ¿sí? Entonces no es que solo nosotros vamos a conocer todo y a sanar todo, sino que tenemos que ir moviendo fichas de a poco, y eso lleva tiempo, ¿sí? Y no solamente por tener familiares vivos que nos pueden contar la historia, sino desde soñar, desde que nos llega por una cuestión más intuitiva. Se despierta algo que hace que el clan sane, porque si algo que quiere el árbol genealógico es que se liberen las cosas, ¿sí? Que las cosas salgan a la luz. Entonces, siempre va a haber una fuerza que nos impulsa a ser conscientes de las cosas, pero también hay otra fuerza del clan, que es un poco más tramposa, que pide lealtad, ¿sí? La lealtad familiar, que hace que muchas veces no podamos salir de ese círculo vicioso con el cual viene el clan. Con esto me refiero a repeticiones. Una familia que quiere lealtad, no importa si lo que está pasando en la familia es dañino, no importa si hace mal, tenés que hacerlo porque la lealtad familiar es más fuerte. ¿Sí? El clan quiere que se lo honre, sea lo que sea que esté viviendo, necesita esa lealtad de todos los integrantes. Por eso a veces un proceso de psicogenealogía es de liberación, es cortar con esas ataduras con la familia, que a veces por culpa y por no querer no pertenecer a la familia, no nos animamos a romper ese patrón, que muchas veces no tiene que ver con no ver más a un familiar, sino con hacer un cambio interno, un cambio de perspectiva, de lógica de la visión de la familia. Entonces, ahí es donde empezamos a indagar muchos, por ejemplo, patrones ancestrales que tenemos respecto a la tribu y a la familia. La sangre es la sangre, y es como que el ser humano tiende a querer siempre
pertenecer, ¿sí? Es muy difícil que una persona decida correrse del sistema porque tendemos a querer como estar dentro del sistema siempre, ¿bien? Una de las heridas más grandes en un niño o una niña es no ser visto, es no ser reconocido y no ser incluido dentro de la familia o del entorno donde esté. Entonces, la exclusión no es algo que nos guste, pero que inevitablemente de alguna forma la tenemos que vivir en algún periodo de lo que es el trabajo con el árbol genealógico. Es un momento de salirnos del sistema, ver qué queremos nosotros, pero también al mismo tiempo aceptar que somos parte de un árbol y de una historia familiar que trae cosas buenas, condicionamientos, cosas por ahí negativas que tienen que ser sanadas. ¿Cómo curar el árbol cuando no se puede acceder a la información? Bueno, como dije recién, siempre de alguna manera se accede. Hay que empezar a abrir esa puerta y ponerle intención ahí, charlar con familiares, preguntar sobre la historia de los ancestros, con nuestros padres, con quien sea que podamos buscar información. Pero lo primero es ponerle intención, ¿sí? Es decir, quiero empezar un proceso de sanación del árbol genealógico y a partir de ahí se abren miles de puertas y empezamos a tener hasta una conexión más fuerte, sutil, con nuestros ancestros que estén vivos o que no. Y a tener en cuenta, ahí respondo a la otra pregunta, la mayoría de nosotros, más que nada, yo también soy de San Juan y tenemos un linaje familiar que todos venimos básicamente de lo que es Europa, ¿sí? Venimos de Italia, España, de todo un mismo momento de crisis que hubo allá y que vinieron en la inmigración para acá. Entonces todos de alguna manera tenemos una herida parecida en el árbol genealógico, que es la herida de territorio, ¿sí? La herida de haber perdido un lugar donde era nuestro y haber tenido que ir a otro lugar desconocido, cruzando a otro continente y empezando totalmente de cero. Todas esas experiencias que vivieron la mayoría de nuestros ancestros y ancestras nos han dejado alguna marca sobre todos nosotros. Entonces, esto hablando más ya a lo colectivo, todos y todas tenemos una herida que sanar sobre la territorialidad, sobre la pertenencia a un lugar, sobre la pérdida del territorio. Ahí es donde tenemos que en lo colectivo apuntar a sanar, ¿bien? A un familiar que perdió su lugar y que tuvo que irse, y cómo eso nos puede dejar a nosotros una herida. Hay ejemplos y estudios muy interesantes sobre pacientes que sin haber conocido a sus bisabuelos, sin saber la historia familiar muy bien, escuchaban bombas, y niños que escuchaban bombas, y que después, haciendo un proceso de investigación de la vida de los familiares, sus bisabuelos habían estado en la guerra y habían sufrido eh, el hecho de escuchar bombas, ¿sí? Y sin haberse conocido, después los bisnietos escuchaban las bombas que habían escuchado también sus bisabuelos. Entonces hay una transmisión ahí que se genera cuando no está resuelto, y esta transmisión se puede explicar de miles de formas, desde la epigenética, que es el estudio de cómo los genes se despiertan por entorno, hasta desde la teoría de la evolución. Otro ejemplo muy claro es los elefantes en África están siendo cazados solos por sus cuernos, ¿sí? Por sus colmillos. Y esto viene pasando hace unos años que solo los asesinan, los matan por eso. Y, y ahora ya están naciendo sin los colmillos, ¿sí? Ya nacen sin esa parte del cuerpo. Esa es una adaptación biológica para sobrevivir, porque si siguen naciendo con eso, mueren. Entonces la lógica es, tenemos que nacer sin esa parte del cuerpo. Bueno, la familia funciona igual. Si hubo muchísimos abortos en una familia y después van a aparecer descendientes con problemas de fertilidad, porque hay una relación entre el aborto, la pérdida de hijos o hijas, con el crear vida después, ¿sí? Entonces, así como miles de casos, funcionamos de la misma manera, y ahí es donde hay que apuntar a sanar también. Hay otra pregunta. La explicación formal para el hecho de tener un solo hijo. No hay una explicación formal tampoco, ¿sí? Habría que analizar el caso de la historia de vida, si eso trae un conflicto o no. La familia, o sea, si es una familia que
que viene repitiendo una historia, que siempre hay un solo hijo o no. Es muy relativo eso, depende del caso. El número de hijos o hijas desde la psicogenealogía se lo toma como se le llama síndrome de aniversario, ¿sí? Por ejemplo, nuestros abuelos tuvieron 4 hijos, el menor o el mayor fallece, y después nuestros padres tienen 4 hijos y el mayor fallece, y nosotros tenemos 4 hijos y el mayor fallece, y así va pasándose una transmisión que tiene que ver no solo con la historia, sino con el número, ¿sí? El 4. Porque el inconsciente, recuerden que, y si no lo saben se los cuento, el tema de los números es un lenguaje para el inconsciente, que está codificado. Entonces tengan en cuenta que nuestro árbol funciona también por lenguajes numéricos, y es lo que nosotros en la formación estudiamos en profundidad para saber leer esos números y qué significan, ¿bien? Y ejercicios para poder liberar toda esta carga que está más en el inconsciente. La sensación de ser excluido, no ser parte, ¿cómo sanás o sobrellevás ese sentir? Y hay varias formas, nosotros trabajamos la exclusión de varios aspectos, porque la exclusión es algo que está en lo social, ¿sí? Vivimos en un sistema social que tiende siempre a excluir, ¿sí? Entonces, ¿cómo un individuo dentro de la sociedad no va a tener la sensación de ser excluido si vivimos dentro de una sociedad que excluye? ¿Sí? Esta es la pregunta que nos hacemos nosotros, porque hay que ir desde lo macro a lo micro, y desde lo micro a lo macro. Entonces, primero vamos a lo social. Bueno, vivimos en un sistema que tiende siempre a excluir, y todos tendemos, por una cuestión de supervivencia y de peligro, lo que no nos gusta, lo excluimos, ¿sí? En nuestra vida. Entonces, la tendencia del excluido o la excluida es a incluirse, ¿sí? Tender a ir contra la fuerza y tender a volver a pertenecer. Es como que luchamos contra eso. Ahí hay varias preguntas que nos podemos hacer, que es, ¿por qué tengo la necesidad de volver a incluirme donde yo no me siento bien, donde yo no tengo que estar? O sea, si ahí no tengo que estar, ¿por qué hago fuerza para sentir que pertenezco? Ya sea la familia, un grupo de amigos, el trabajo, lugares donde frecuento ir, que ya sé que no tengo que ir, pero quiero volver a entrar, quiero hacer una fuerza y lucho contra eso, y obvio voy a tener ese resentir si estoy luchando contra algo que ya no debería volver a ingresar. Esto cuando hablamos de la familia, bueno, es un poco más complejo, pero con otras áreas de la vida es posible hacer ese cambio. Si me hace mal, si es dañino. Porque hay varias formas de reaccionar cuando una persona está siendo excluida. Una de ellas es, como dije recién, sentir que tiene que volver a incluirse, y después está el excluido que se enoja y se va y no quiere volver, pero no hace nada para cambiar. Y el excluido que se va, lo sacan, lo excluyen, y genera una revolución contra el otro sistema. Así es como que arma una lucha contra eso. Entonces, obsérvense ustedes como en qué ámbito de la vida, por ejemplo, se sienten que pueden haber participado de la exclusión como uno de tantos roles que hay en la familia. Bien. El repetir, ahí contesto lo otro que es un poco largo, no sé si lo puedo leer ahora. Quizás a lo último pueda responder lo que pregunta Flavia. ¿El repetir nombres en la familia influye? Que pregunta Hugo. Sí, es un tema que nos dedicamos bastante en Biogenia Mundo a estudiar, el tema de los nombres, porque de vuelta hablando del inconsciente, el nombre es como el número, ¿sí? Es como que nosotros nacemos y la primera palabra que empezamos a escuchar repetidamente, el primer sonido que empezamos a escuchar es nuestro nombre, ¿sí? Entonces, nuestro nombre tiene una vibración, tiene una frecuencia, y no solamente eso, que es un sonido, sino que tiene un significado. Bien, entonces, me llamo Agustín. Bueno, Agustín significa algo, no solamente que significa algo, sino que tiene una carga histórica, ¿sí? No solamente histórica por todos los Agustines que hubo en el mundo, sino por una cuestión religiosa de que Agustín viene de San Agustín, ¿sí? Viene de un santo. Entonces, todo ese contenido es lo que nosotros en la formación o en la biodescodificación en general analizamos, ¿sí? Y cuando hay nombres repetidos, también, ¿sí? Si
si en la familia hay un Juan, bueno, otro Juan, todos se llaman Juan. Entonces hay una transmisión a través de ese nombre, ¿bien? Llevamos al ancestro encima nuestro de alguna manera, porque todo el tiempo en vez de llamarnos a nosotros, lo que están haciendo es llamar a ese ancestro, ¿sí? Están queriendo volver a traerlo a la vida de alguna manera, con nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que sacarnos de encima esa connotación. Sacarnos de encima no me refiero a solamente liberarnos, sino honrar ese familiar, buscar cuál fue el primer Juan en este caso, y ver por qué marcó tanto ese Juan que después todos se llamaron Juan, ¿sí? Es como hubo una María que fue muy potente en el árbol y después todas se llamaron María. Quiere decir que esa mujer dejó algo, dejó una marca que está después repetida en todos con el nombre, ¿no? Así que sí, influye muchísimo el nombre. Nosotros trabajamos con técnicas de psicomagia, bueno, y de liberación con el tema del nombre, que es muy interesante. A tener en cuenta también cuando, ya sea que futuros hijos o hijas, tener en cuenta esto para no condicionarlos con un nombre repetido, que no es algo positivo, pero es una cuestión de lealtad nuevamente de la familia, así como honrar el árbol que pide lealtad, bueno, ahí lo traemos con el nombre a otro familiar. Claudia pregunta, ¿qué órgano te puede afectar sentirte excluido? Y es un tema, es una buena pregunta, pero es un tema que llevaría horas explicar para hacerlo un poco lo más simple que pueda. Los órganos que se afectan con el tema de la exclusión son los órganos que, más que nada, no tanto los órganos, sino los comportamientos celulares, ¿sí? Una exclusión lo que va a traer es, como dije recién, que la persona quiera volver a incluirse, ¿sí? Entonces, pueden ser desde alergias, ¿sí? Una alergia es un rechazo, ¿sí? Hay una alergia, yo estoy rechazando algo, estoy rechazando un elemento. Entonces, hay algo que se está excluyendo, ¿sí? Ya sea celiaquía, bueno, miles de alergias más, pero en sí la celiaquía es la que más habla de exclusión. Hay un elemento que está excluido y hay algo que yo voy a rechazar, lo voy a sacar de mi vida, lo voy a excluir, ¿sí? Tengo que volver a incluir algo que está interno para que eso ya no me genere la alergia o el rechazo. Pero bueno, es muy compleja esa pregunta porque llevaría horas explicar en profundidad esto. Pero para que tengan en cuenta, sí existen enfermedades que tienen que ver con la exclusión y algunas otras que tienen que ver con la explotación, ¿sí? Como células obreras que tenemos nosotros, que, que lo que hacen es producir y producir y producir, y mientras más producen, mejor. Bueno, hipertiroidismo, diabetes, hiperglucemia, producir más y más, es lo que va a traer el síntoma. Así que bueno, básicamente el tema de los síntomas también trae este lenguaje simbólico de comprender de que está de alguna manera todo unido, la historia familiar, los símbolos sociales, el nombre que nos pusieron, qué vivieron o no nuestros ancestros va a influir en todo eso. Bueno, se me pasaron varias preguntas, pero bueno, voy agarrando las que puedo ver acá en el chat. Sí, sanaciones físicas o psicológicas con biodescodificación, sí, básicamente es lo que se intenta. En sí el enfoque, porque hay muchas líneas de biodescodificación, muchas formas de trabajarlo, nosotros no buscamos en sí como primordial la curación de una enfermedad física o psicológica. Obviamente que sí, sería como lo ideal, pero no empezamos por ahí, ¿sí? Porque como vuelvo a repetir, un síntoma puede ser un gran maestro o una gran maestra. Entonces, a veces ha pasado y me pasa cuando atiendo que llega una persona y viene con toda la expectativa de que en una sesión de biodescodificación se le va a ir la enfermedad, y eso también sería mentir y sería dar expectativas sobre algo que es el proceso de la persona que está abriéndose a la sanación. Todo depende de la persona, si se abre, si está preparada, si lo quiere realmente. No podemos decir que
que con esto es la forma de curarnos, o es la forma de entender cómo funciona el cuerpo y un camino que nos puede ayudar. Pero no empezamos por ahí. Pero que existen curaciones y sanaciones de alivio también psicológico, sí, es algo que sucede. Espero que responda la pregunta. Acá Mónica, por experiencia personal, descubrí por lecturas de aura que la fibromialgia que generalmente sufren las mujeres tienen su origen en antepasados, mujeres golpeadas. Sí, puede ser una de tantas causas, como también puede haber otro tipo de causa que no sea el tema de las mujeres golpeadas, de las antepasadas que fueron golpeadas, pero sí puede ser una causa. En biodescodificación se le atribuye más que nada, y yendo a la nueva medicina germánica, a la huida, ¿sí? La fibromialgia es el dolor muscular y en ese caso por lo general se encuentra que siempre hay una profunda sensación de querer salir corriendo, ¿sí? De querer irse, de querer poder escapar a algún lugar y no hacerlo, retener el cuerpo, por ende los músculos empiezan como a contraerse y a no poder escapar de esa situación. Esto en general, no quiere decir que todas las personas que tengan fibromialgia o hayan tenido, hayan vivido esto que estoy diciendo, pero es el sentido que tiene, ¿sí? Quiero correr y no lo hago. Entonces se van a contracturar los músculos, van a doler y varios factores más que pueden tener. El tema del peso también no tiene una sola causa. Lo que sí podemos decir y trabajar y poder indagar es el tema de que el peso tiene que ver con la alimentación, a veces con un problema hormonal, pero si tiene que ver con la alimentación, con un hábito, tenemos que preguntarnos qué es la alimentación para nosotros, qué es lo que hacemos nosotros en un proceso de biodescodificación, es decir, ¿qué significa para mí comer? ¿Es una nutrición? ¿Es algo que me permite salir al mundo? ¿Es algo que me da confianza? ¿Algo que me relaja y me tranquiliza? Todos esos factores van a influir. Obviamente el primer alimento que tenemos es la leche de mamá, ¿sí? Entonces analizamos mucho esa etapa de la vida, cuando tuvimos que dejar la teta, si pudimos tener contacto con mamá respecto a la alimentación, porque la alimentación tiene dos factores, uno que es afectivo y otro que es físico. Un alimento físico tiene que ver más con papá. Bien, entonces eso es lo que vamos a nosotros también abordar en un proceso. Bueno, no creo que pueda contestar todas porque van pasando muy rápido, somos muchos y muchas, pero voy tomando algunas, ¿sí? El tema de la apnea de sueño, desde la bio no tiene un tratamiento específico, no hay mucha investigación sobre ese tema, pero todo lo que sucede de noche es todo lo que no puedo hacer de día, ¿sí? Porque nosotros cuando vamos a dormir bajamos los niveles de atención, el estrés, todos sentimos que cuando vamos a dormir algo se repara, ¿sí? Entonces, si alguien no puede hablar de día, lo va a hacer de noche. Si alguien no puede orinar de día, va a orinar de noche, como le pasa a los chicos. Si alguien no puede morder de día, va a terminar con un bruxismo, mordiendo de noche, porque resolvemos cuando vamos a dormir. Y cuando un niño nace con una patología, y ahí depende, vamos a analizar varias cosas, el árbol genealógico, qué pasó en el proceso de gestación, ahí eso va a depender de muchas cosas. Bien. Bueno, ahí enseguida voy leyendo más preguntas, como para ir cerrando la charla en sí, más que nada del contenido que quería compartir. Ahora abrimos más el preguntas y respuestas. La formación empieza el 1 de junio, sí, va a ser una formación por acá por Zoom. Dura 4 meses esta formación. Hacemos clases semanales, nos encontramos los lunes y viernes en la mañana, en este caso a las 10 de la mañana.
y las clases tienen una duración de 1 hora y media, ¿sí? Así que para que tengan en cuenta, está esta formación que empieza el 1 de junio y más adelante van a haber seguras otras formaciones, por si el horario o los días no les queda bien. Hay posibilidad. Pueden también investigar más información en las redes, en la página de Instagram Biogenia Mundo, en Facebook Biogenia Mundo también, y conocer un poco más sobre nosotros. Así que bueno, si hay alguna también pregunta específica sobre la formación, algo que quisieran saber, lo hablamos. El costo de la formación es por mes y es 2.300. Si quieren ya más información sobre el temario y eso, me hablan o le hablan a Vicky en realidad y le pasamos el PDF con toda la información del programa y eso. El certificado se entrega si se termina la formación, obvio, y es un certificado que entregamos de asistencia de los 4 meses con la cantidad de horas de la formación. Y para que tengan en cuenta, el certificado obviamente sirve desde el ámbito de las medicinas complementarias, alternativas, porque lo que es biodescodificación no es algo que todavía esté aprobado legalmente, por eso no son certificados que estén avalados legalmente, ¿sí? Sirven en todo lo que es el ámbito de las medicinas complementarias y al mismo tiempo en la escuela nuestra también lo que tenemos es que hay un acompañamiento personal y grupal luego de la formación para las personas que decidan seguir indagando sobre el tema para poder trabajar con la herramienta, ¿sí? Para poder compartir eh, y poder hacer sesiones, ayudar, trabajar. Ahí también está la pregunta de Ali. Sí habilita, pero más allá del certificado es el acompañamiento que hay después de la formación para cada persona que decida hacerlo, ¿sí? Porque obviamente se necesita un acompañamiento en este tema para abordar a otra persona, ¿sí? Para abordar un proceso con otra persona. ¿Es 100% a distancia? Sí, en este caso sí, por ahora es a distancia y con clases presenciales por acá por Zoom. Más obviamente el material teórico, práctico y audiovisual que se entrega con la formación. Acá hay una pregunta, ¿se rinde de alguna forma? No, no trabajamos con exámenes, ¿sí? Sí, lo que hacemos en la formación es, como se divide en 4 módulos, cada vez que se termina un módulo, hacemos como una presentación, unas preguntas específicas como para saber que estén con el contenido todos en el mismo nivel de alguna forma, ¿sí? Para saber en qué estado están o qué se está comprendiendo y qué no, pero no es evaluativo, no se examina, y la mayoría también de lo que sería como un examen es para saber cómo lo están aplicando en sus vidas, qué cambios están haciendo y que sea totalmente más para crecer, no tanto para examinar. Así que nosotros no trabajamos con exámenes. Uno debe sanar su árbol primero para luego sanar presuntos pacientes. ¿Cómo es esa relación con uno y el otro? Sí, obviamente, una vez que uno empieza o una empieza a sanar la historia personal, la historia familiar, inevitablemente uno ahí recién puede compartir lo que está haciendo. Es algo que nosotros tratamos de que, como es una formación, se entrega conocimientos, se entregan técnicas, formas de abordar, pero es un trabajo personal también, ¿sí? Hacer la formación es un camino de transformación personal también, porque uno tiene que hacer ese cambio, tiene que hacerlo carne, tiene que pasarlo, tiene que vivirlo para poder compartirlo, ¿sí? Poder comprender otros casos y entender también cómo funciona la familia, en el caso de la psicogenealogía y la bio. Pregunta Cristian si hay requisitos. No hay ningún requisito, se puede hacer desde cero, o sea, no se necesita ningún tipo de experiencia previa ni conocimientos previos, porque se introduce desde el inicio
todo lo que es nueva medicina germánica tiene un estudio bastante biológico, vemos mucho de medicina biológica y de comprender un poco lo que es neurociencia y partes del cerebro, así que se introduce en los conocimientos básicos, así que no se necesita ningún requisito especial. Bueno, entonces vamos a cerrar. Espero que haya sido productivo y que les haya despertado por lo menos una curiosidad como para seguir conociendo sobre el tema, y también ayudar a sanar, así que haya despertado algo para poder sanar, ya sea la historia personal o el árbol genealógico. Así que muchas gracias por participar, por escuchar, por las preguntas, muy interesantes las preguntas. Bueno, acá estoy, Agus. Bien, gracias. Hola, Vicky. Gracias. Bueno, gracias, súper agradecidos a todos por participar, y cualquier información que precisen sobre la formación, sobre si alguna siente hacer el proyecto sentido o demás, me puede contactar y yo le voy a pasar toda la info para que se conecten con Agustín. Así que, buenísimo. bueno, vamos entonces a parar la grabación.